Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Yaneli y el día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de genética. Bueno, ahora vamos a hablar de genética y para que entiendan un poco mejor lo vamos a dividir en subtemas. Es un tema muy interesante para ustedes porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué nos heredan nuestros padres a nivel de cromosomas? Bueno, nos heredan nuestros genes y es por eso que a veces somos casi igualitos que nuestros papás o muy parecidos. Ahora, el concepto de gen ha resultado desde hace muchísimos años y el primero que lo dio fue Gregor Mendel. Y este concepto de gen ha ido evolucionando conforme van ido descubriendo nuevos conceptos o nuevos modelos biológicos que nos permiten entender un poquito más qué es un gen. Entonces, un gen es una secuencia específica del DNA que te va a codificar a una proteína. Por ejemplo, esa proteína puede ser pigmento del cabello, puede ser pigmento negro, pigmento café o pigmento más oscurito, etc. Eso nos lo traen nuestros genes, que se encuentran localizados en un cromosoma. Ahora, ¿qué es un gen? Se encuentra por ejemplo, tenemos cromosomas de origen paterno y de origen materno. Esos cromosomas se llaman homólogos. Ahora, si tenemos la misma información genética de esos homólogos, se le llama un organismo homocigoto. Si tenemos información distinta proveniente, por ejemplo, si tenemos pigmentación de cabello café del cromosoma de papá y negro de mamá, ya son versiones distintas de ese color de pigmento del cabello. A eso se le conoce como un organismo heterocigoto. Y si tenemos la otra versión, por ejemplo, café con café, se le conoce como homocigoto, en este caso recesivo, porque el color del café, el pigmento de café es recesivo en la especie humana. Ahora, ¿cómo surgen estas versiones distintas de esos genes? Cuando tenemos una secuencia, recuerden que para dar proteína, primero tenemos que pasar de DNA a RNA mensajero y de mensajero a una proteína específica. En este caso, el ejemplo que estamos utilizando es el pigmento del color del cabello. Cuando no hay ninguna alteración en esa información genética, me va a dar una proteína específica, una secuencia, en este caso el aminoácido que ven en la pantalla sería ceirina. Cuando hay una mutación, ¿qué es una mutación? Es un cambio de una base en la secuencia del DNA. Ese cambio, si nosotros lo seguimos a través del RNA mensajero y después a proteína, si se fijan, va a cambiar una proteína de serina a leucina. Ese tipo de mutación se llama mutación sin sentido o sentido equivocado. Se equivocó al momento de cambiar la base del DNA, se equivocó y te dio un aminoácido distinto. Cuando la mutación, es decir, cambia una base pero te codifica un codón de stop, se dice mutación sin sentido, porque te está codificando a un codón de stop y la proteína es más pequeña. Cuando una mutación provoca que cambie el aminoácido al mismo que originalmente estaba, se le llama mutación silenciosa. Ahora, cuando tenemos en la misma secuencia sin cambio, se le llama secuencia silvestre y cuando hay un cambio se llama secuencia mutante. Y entonces, de tener el pigmento negro, ahora por una mutación, ahora se tiene el pigmento café. A ese cambio en la secuencia de DNA se le conoce como alelo. ¿Alelo por qué? Porque ahora ya el cambio del alelo silvestre, que originalmente estaba en los aminoácidos, cambió a una versión distinta de ese mismo gen. Se le llama ahora, es un alelo. Ahora, como sabemos, un gen, ya vimos que es una secuencia específica del DNA. Un alelo es la versión distinta de ese gen originada por una mutación. Entonces podemos tener en un cromosoma paterno un alelo que codifique para café y otro alelo que codifique para negro. Por eso son los organismos, se llaman heterocigotos, porque tienen versiones distintas. Aquellos que tengan la misma versión se les llama homocigotos. Y recuerden que el genotipo, el concepto de genotipo es aquello que está en todos nuestros cromosomas, está en todos nuestros genes, y el fenotipo, ese concepto surge a partir de todo lo que se está expresando en nosotros, se caracteriza ahora en nuestra fisonomía, en nuestras características físicas. Es decir, ahora voy a ver a niños con cabellos café o con cabello negro, y eso ya sería el fenotipo que está dado en el genotipo que se encuentra en nuestra información genética. Ahora, recordemos que la célula pasa por distintos ciclos, un ciclo celular. Pasa de G1 a S, G2 y M. Y M, nosotros vemos el cromosoma ya compacto. Ahora, ese cromosoma, recuerden que el DNA está dado, hay genes en el DNA. Y nosotros ahora, ¿cómo nuestros papás nos dan esas características? Todo sucede porque en sus células, cuando ellos formaron
óvulos o espermatozoides, sus cromosomas que tienen originalmente genes se reacomodan. Por ejemplo, tenemos la posibilidad, en su meiosis, al momento de formar gametos, en su meiosis puedes tener los cromosomas, por ejemplo, de azul son los cromosomas maternos, de rojo son los cromosomas paternos. Si en la metafase 1 se acomodan de un lado paternos y de otro lado maternos, tenemos que todas las células que le van a dar origen son azules o rojas en la mitad y mitad. Pero si podemos ahora combinar, es decir, de un lado se segrega el cromosoma grande, paterno y paterno se segregan de manera distinta, las combinaciones son varias y nos van a dar distintos gametos diferentes. Ahora, si nosotros le ponemos genes a esos cromosomas, podemos tener distintas combinaciones de esos genes. Entonces, vamos a tener gametos, por ejemplo, espermatozoides u óvulos con información de recesiva o dominante o una letra, que aquí en este caso ponemos un gen representando con la letra Y, y si se fijan vamos a tener distintas posibilidades de cómo se segregan esas. Imagínense que esas células van a dar origen a espermatozoides. Entonces, si este espermatozoide con el cromosoma azul tiene una Y chiquita, imagínense que se fecunda ahora con un óvulo Y chiquita. Ya tenemos una información, un homocigoto, porque tenemos la misma versión de ese gen. Entonces nosotros vamos a hacer homocigotos para ese gen. Ahora imagínense, si ese espermatozoide con el cromosoma rojo fecunda a un óvulo con Y pequeña, ahora vamos a hacer versiones distintas, porque tenemos la versión mayúscula y la versión minúscula, y ya nosotros somos heterocigotos, porque tenemos versiones distintas de esos genes. En la especie humana hay muchísimos, millones de genes que nos dan las características físicas que nosotros tenemos. Por eso somos altos, delgados, cabello rizado, lacio o pigmentos más morenitos o más claritos. Vamos a depender de las combinaciones de genes que nos heredan nuestros papás. Por eso a veces nos parecemos más a uno o nos parecemos más a otro, o de hecho hasta abueleamos, como comúnmente lo dicen nuestros papás, abuelearon, sacaste los mismos color de ojos que tus abuelitos. Por eso, porque las distintas combinaciones nos permiten ser estas características físicas. Ahora, vamos a ver cómo hay distintas características que se heredan de distinta manera. Y aquí hay que aclarar algo. Para nosotros, por convención, todos los genetistas le ponen a un gen específico del DNA una letra del alfabeto para irla siguiendo y a irla estudiando. Entonces vamos a ver primero las relaciones entre los alelos. Recuerden que un alelo es la versión distinta de un gen. Entonces vamos a ver qué se refiere dominancia completa, herencia intermedia, codominancia, genes letales, alelos múltiples y finalmente la herencia ligada al cromosoma X o la herencia ligada al sexo. En la dominancia completa, siempre se va a heredar un gen y tenemos dos versiones. Recuerden, la versión que da la versión silvestre y la versión mutante. Entonces, cuando nosotros tenemos un organismo que el cromosoma papá, por ejemplo, tiene, en este caso es una planta alta con una planta baja. Fenotípicamente es alta o baja. Ahora, eso en su formación genética va a tener cromosoma de papá y de mamá. Recuerden, siempre somos diploides por eso, porque tenemos información de dos orígenes, del papá y de mamá. En una versión, el cromosoma de papá tenemos la D mayúscula. Y la de la cromosoma de mamá tenemos D minúscula. Esos organismos, al formar gametos por meiosis, van a tener dos opciones: espermatozoides o óvulos con D mayúscula o con D minúscula. Ahora, cuando se fecundan esos, es el cuadro de Punnett que comúnmente llamamos, vamos a ver las posibilidades de la descendencia. ¿Cómo va a ser genéticamente la descendencia? Si un espermatozoide de D mayúscula fecunda a un óvulo D mayúscula, vamos a tener homocigotos para D mayúscula. Ahora, si un espermatozoide D minúscula fecunda un óvulo D mayúscula, vamos a tener versiones distintas, a eso se llaman heterocigotos. Y finalmente, si un D minúscula espermatozoide con la información de óvulo D minúsculo, vamos a tener homocigotos. Eso se dice que, como la mayoría de la población es alta, se dice que eso domina sobre la condición baja. Por lo tanto, fenotípicamente, si nosotros analizamos, al tener solo una D mayúscula, van a ser todos totalmente 3/4 partes de la progenie va a ser alta y 1/4 parte va a ser baja. Y eso se le denomina dominancia completa. Cuando en una población
el fenotipo dominante es el que, en este caso alto, va a dominar sobre el fenotipo recesivo, que en este caso es bajo. ¿En qué proporción? Cuando cruzo organismos heterocigotos van a ser 3:1, que comúnmente llamamos dominancia completa. Ahora, para una herencia de tipo intermedio, ¿qué quiere decir? Que aquí los alelos no dominan uno sobre otro, sino a la combinación en un organismo heterocigoto vamos a ver la combinación de los ambos fenotipos. Un ejemplo clásico es el pigmento de las flores. En este caso vamos a tener el pigmento rojo de las flores con características homocigoto para el color rojo, con el fenotipo blanco genotípicamente para el homocigoto para blanco. Cuando se combinan esos gametos vamos a dar un nuevo fenotipo, en este caso es rosa. Ahí, si se fijan, no está dándome un fenotipo rojo. Si fuera rojo sería dominante, pero aquí la característica no es dominante, sino es algo intermedio, una mezcla de ambos fenotipos. A eso le llama herencia intermedia. Cuando una característica nueva de un organismo heterocigoto te da un fenotipo intermedio de los papás. Ahora, si esa planta rosa se fecunda por otra rosa, vamos a tener en la descendencia tanto rojos, rosas y blancos en una proporción 1:2:1. Entonces, una proporción fenotípica de una herencia intermedia cuando cruzamos heterocigotos te da una proporción 1:2:1. Ahora, en la herencia de codominancia, este es muy interesante porque casi todos en la especie humana, nuestros genes se comportan de manera codominante, aunque nosotros físicamente no lo veamos. Fíjense. Un ejemplo clásico es el sistema de tipo sanguíneo ABO. En el tipo sanguíneo ABO tenemos distintos tipos, digamos, en nuestros eritrocitos tenemos, recuerden, están hechos de membrana celular y tenemos receptores. En este caso son azúcares que te codifican de tipo A, de tipo B, o de plano no tenemos ningún tipo de receptores, a eso se le conoce como tipo O, no tenemos receptores en nuestra membrana. Ahora, cuando nosotros tenemos receptores para A, nuestras células tenían azúcar para A y somos tipo sanguíneo A. Cuando tenemos para B, somos tipo sanguíneo B, pero cuando se mezclan los dos, somos AB, no hay uno que domine, digamos, cuando se mezcla el alelo para A y el alelo para B, no hay uno que domine. Se expresan los dos en el mismo tipo celular. A eso se le llama codominancia, que en la misma célula se expresan ambos alelos. No hay uno dominante o uno recesivo, sino ambos están expresándose, ambos están coexpresándose, por eso se llama codominancia. Y en un tipo sanguíneo AB se expresan ambos, el A y el B. Y como les mencionaba, en el O no se expresa absolutamente nada. Y eso es muy interesante para todos ustedes, porque finalmente cuando van a un hospital y hacen transfusiones sanguíneas, tienen que saberlo, porque si no pueden entrar hasta la muerte del paciente, porque si no sabes qué tipo sanguíneo es. El tipo sanguíneo A tiene que, obviamente, recibir sangre de tipo sanguíneo A o de plano del tipo sanguíneo O, pero no del B, porque entonces nosotros generamos una cosa que se llama anticuerpos. Si somos tipo sanguíneo A, hacemos anticuerpos para B y entonces si nos da tipo sanguíneo B, pues entra en colapso nuestra sangre y podemos hasta morir. Entonces, recuerden, entonces codominancia es en la misma célula se expresan ambos alelos y la proporción de fenotípica cuando cruzo organismos heterocigotos me da una proporción 1:2:1. Ahora, genes letales. En herencia de genes letales, este es muy interesante porque estos genes letales, como su nombre lo dice, implican la letalidad del individuo. Hay muchos genes letales que nosotros visiblemente no los podemos ver. ¿Por qué? Porque son productos de abortos, porque no nacen esos individuos. ¿Por qué? Porque son genes que traen letalidad en la información del nuevo individuo. Ahora, un ejemplo que nosotros podemos ver es la acondroplasia, que es un claro ejemplo, no sé si vieron la serie de Game of Thrones, el anito, el que siempre pide algo por combate, así, combate por, no me acuerdo cómo se llama, pero el asunto es que él es acondroplásico. Si se fijan, es diferente al enanismo. El enanismo es que todas sus extremidades son pequeñitas, son proporcionales a tu tamaño. En cambio, la acondroplasia no, el tórax y tu cabeza son como de un adulto, pero tus extremidades son muy pequeñas. Es un gen letal. ¿Qué significa? Que los acondroplásicos son organismos que son heterocigotos, porque la acondroplasia es dominante.
Nosotros que somos no acondroplásicos somos recesivos. En ambas tenemos la información recesiva, digamos mutante, ¿no? Pero aquellos, por ejemplo, si nuestro papá es acondroplásico y se cruza con una mamá que no es acondroplásica, la proporción de hijos va a ser 2:1. ¿Por qué? Porque el homocigoto dominante es letal. No nace, no logra nacer, porque la combinación de 2 dosis con el alelo mutante produce letalidad en los individuos. Y aquellos que solamente tienen una dosis en este caso el ejemplo es A. El A mayúscula hace que sea acondroplásico. Por eso la proporción es de 2:1, porque una cuarta parte de la población presenta letalidad, no llegan a ser. Otro ejemplo clásico son los perros chihuahueños, los perros salchicha. Los salchichas también tienen acondroplasia. Sus extremidades, se fijan, son más pequeñas que su cuerpo. Esos también presentan, es un gen letal. En este caso, siempre que van a nacer perritos se va a morir una parte de la población. ¿Por qué? Porque son homocigotos dominantes. Ahora, en una relación alélica ligada al sexo, eso es muy interesante y muy importante porque la mayoría de enfermedades en humanos se refiere a esta ligada al sexo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 pares. 22 pares son autosómicos y un par es sexual. En el caso de las mujeres somos XX y en el caso de los varones son XY, tienen un cromosoma diferente. Ahora, se refiere a ligada al sexo es porque los genes que se encuentran en el cromosoma X los heredan de mamás a hijos. ¿Qué quiere decir esto? En el ejemplo de la diapositiva, tenemos una hembra, en este caso, una hembra de un individuo, de un organismo, tiene ojos de color rojo. Y el macho tiene ojos de color blanco. Si se fijan, el cromosoma X es una barra y el cromosoma Y tiene la barra y un palito. Ese es para diferenciarlos en cuanto al cromosoma X y el cromosoma Y. Ahora, los gametos de la mamá solamente va a tener, en este caso, el gen W. W mayúscula es rojo rojo, W minúscula es ojo blanco. Las hembras van a dar origen a óvulos solamente con una posibilidad, que tengan W mayúscula, de ojo rojo. Y los machos tienen la posibilidad de generar espermatozoides con W minúscula o con el cromosoma Y. Ahora, al momento de fecundarse, si el cromosoma rojo se une con el cromosoma blanco, se fusionan, recuerden, por proceso de fecundación, vamos a tener hembras de ojo de color rojo, porque el W mayúscula domina sobre el W minúscula, por lo tanto, fenotípicamente se verán de ojo color rojo. ¿Qué pasa con los machos? El cromosoma X se lo hereda su mamá. Su mamá le está heredando su cromosoma X a los machos y el papá le está heredando solo su cromosoma Y. Por lo tanto, tienen los ojos de color rojo porque la mamá tenía en sus óvulos ese tipo de información. Ahora, ¿qué pasa si ahora se cruzan estos individuos? Tienen progenie, tienen descendencia. Vamos a ver que las posibilidades de la hembra ahora de producir gametos van a ser de W mayúscula en el caso de cromosoma rojo o W minúscula en el caso de cromosoma blanco. Ahora los machos van a producir gametos con cromosoma X de W mayúscula y el cromosoma Y. Si se fecundan esos espermatozoides con estos óvulos, vamos a tener en descendencia hembras de ojo color rojo, machos de ojo color rojo y machos de ojo de color blanco. ¿Por qué? Porque la mamá tuvo dos opciones de cromosoma X, con W mayúscula o con W minúscula. Y por lo tanto, van a ser sus hijos, la descendencia va a tener ojos rojos u ojos blancos. Y aquí es bien importante porque muchas enfermedades de transmisión ligada al cromosoma X se da la mayor parte en niños. ¿Por qué? Porque la mamá es el único cromosoma X que tienen, el que le hereda a su mamá. Si ese cromosoma X tiene la mutación, el niño va a tener la alteración. Un ejemplo clásico de este tipo de herencia es el daltonismo. Hay mayor probabilidad de tener niños daltónicos que niñas, o la hemofilia. Hay la mayor probabilidad de tener niños hemofílicos que niñas. Entonces, si se fijan, aquí es bien importante porque el cromosoma X, ¿quién le está heredando a los niños? La mamá. Por eso se dice que muchas veces los niños se parecen mucho a su mamá porque es el único cromosoma X que tienen y el papá solo les hereda el cromosoma Y, solamente no le hereda ningún otro cromosoma. Ahora,
Aquella herencia que va ligada al cromosoma Y se llama herencia holándrica. ¿Por qué? Porque solamente los niños varones van a tener el padecimiento, las niñas nunca lo van a tener porque no tienen cromosoma Y. En cambio, los niños van a tener ese tipo de alteración porque es el único cromosoma Y que le hereda a su papá. Y esa se dice herencia patroclínica. ¿Por qué? Porque va de papás, de abuelos a papás, de papás a niños y así sucesivamente por todas las generaciones. Ese tipo de herencia se llama holándrica y recuerden, la ligada al sexo es ligada al cromosoma X y va se dice que es herencia cruzada porque va de mamá a hijo a hija y así sucesivamente, siempre va en herencia cruzada. Ahora, para resumirles, recuerden, dominancia completa, cuando la proporción fenotípica esperada cuando cruzas heterocigotos da una proporción 3:1. Una herencia intermedia te da una proporción 1:2:1, una codominancia te da una proporción 1:2:1, un gen letal, en este caso dominante, como la acondroplasia, da una proporción 2:1 y una ligada al sexo va a depender de los genotipos de los papás. Aquí no esperamos una proporción fenotípica establecida, sino depende de que si tiene la alteración la mamá, se la pasa al hijo y el hijo a la hija y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo vemos esto a nivel poblacional? En la diapositiva es un claro ejemplo de cómo podemos ver el genotipo asociado al fenotipo. Por ejemplo, tenemos el gen de pigmentación, en este caso de las mariposas, y tenemos cuando es funcional el alelo silvestre y cuando no es funcional el alelo mutante. A nivel celular vamos a ver que en unas células las silvestres tienen mucho pigmento, pero cuando está mutado el alelo va a tener poco pigmento. En la naturaleza vamos a ver a mariposas pigmentadas o no pigmentadas. Y esto crea ventajas evolutivas, aunque no lo crean. Para poderse camuflajear las mariposas pueden pegarse a los árboles más oscuros y se camuflajean de los depredadores. En cambio, las más claritas van a tener una gran desventaja porque van a ser más visibles para los depredadores. En cierto sentido, la mutación nos genera variabilidad en los organismos. Por eso somos diferentes unos con respecto a otros. Aunque somos los humanos como especie, el que tengamos distintas combinaciones de genes o de alelos nos hace distintos uno individuo de otro. Ustedes no son iguales a sus hermanos, a menos que sean gemelos, que ese es otro tema que ver. Pero siempre vamos a ser distintos. Nos podemos parecer mucho, pero nunca vamos a ser iguales. Bueno, esperamos que les haya servido mucho el tema de genética en este transcurso de la materia de procesos biológicos. Muchas gracias.